Mi madre me traicionó con mi mejor amigo y el karma no perdonó. Me llamo Julián, y si alguna vez me hubieran preguntado quién es la persona más confiable del mundo, habría respondido sin dudar, mi madre. Ella fue mi refugio, mi guía, la mujer que me cuidó cuando tuve fiebre, la que se desvelaba para que yo no me durmiera sin cenar. Crecí viéndola como una heroína silenciosa, alguien incapaz de hacer daño, mucho menos a su propio hijo. Mi familia no era perfecta, pero había amor, o al menos eso creí. Mi padre trabajaba mucho, mi madre se encargaba de todo en casa. Yo era el hijo único, el centro de atención de ambos. Crecí creyendo que lo más sagrado que uno tiene es el hogar y que la lealtad familiar estaba por encima de todo. Todo cambió cuando descubrí una verdad que me arrancó el alma. Una traición tan inesperada, tan absurda y cruel, que hasta hoy me cuesta hablar de ello sin que me tiemble la voz, porque esta historia no trata solo de infidelidad. No es una novela cualquiera de engaños entre adultos. Esta historia trata de lo que ocurre cuando quien te dio la vida también te rompe por dentro, y cuando el traidor no es un extraño, sino tu propia madre. Durante muchos años pensé que mis padres eran una pareja estable. No apasionada, pero sí sólida. Se conocían desde jóvenes, se casaron temprano, y aunque no eran particularmente cariñosos en público, jamás vi violencia, ni gritos, ni ausencias sospechosas. Mi madre era la típica ama de casa entregada, siempre con la comida lista y el uniforme impecable de mi padre planchado. Mi padre era reservado, pero cumplidor. Yo, su único hijo, vivía con la sensación de estar en un hogar tranquilo. Ni rico ni pobre. Solo, normal. Todo comenzó a tambalear cuando mi mejor amigo Leo empezó a pasar más tiempo en mi casa. Nos conocíamos desde la secundaria, y era como un hermano para mí. Leo era extrovertido, simpático, algo coqueto, y tenía esa forma de hablar que encantaba a todos. Mi madre siempre decía, ese muchacho tiene ángel. Le cocinaba cosas especiales, se reía mucho con él, incluso lo abrazaba cada vez que lo veía. En ese momento no me pareció extraño. Al contrario, pensé que se llevaban bien porque Leo era carismático y mi madre era simplemente amable. Pero poco a poco, algo en el ambiente cambió. Había momentos en los que entraba a la cocina y notaba un silencio repentino, como si se interrumpiera algo. O los encontraba sentados en la sala, hablando muy cerca, más de lo normal. Mi padre lo notó antes que yo, aunque lo expresó con un comentario que, en ese entonces, me pareció una simple broma. Tu madre lo trata como a un rey, ¿eh? Ni a mí me sirve el jugo así de frío. Yo solo reí. Qué ciego estaba. Una vez, Leo se quedó a dormir en casa, como muchas otras veces. Pero esa noche me desperté sediento y bajé a la cocina. Allí vi algo que no logré entender del todo. Mi madre y Leo estaban hablando en voz baja, muy cerca, con las luces tenues. Se separaron bruscamente al verme y ella dijo, tu amigo no podía dormir, vine a darle un té. Leo me miró sin decir nada. En ese momento, no sospeché. Era mi madre. ¿Cómo iba yo a pensar algo impuro de la mujer que me dio la vida? Pero algo dentro de mí empezó a hacer ruido. Un ruido sordo. Pequeño. Como el crujir de una pared antes de derrumbarse. Recuerdo un domingo en el que Leo fue a almorzar a casa, como siempre. Mi madre se puso su mejor blusa, se peinó más de lo habitual y hasta se pintó los labios, cosa que rara vez hacía. Cuando le pregunté por qué tanto arreglo, solo respondió con una sonrisa, ¿y por qué no? También me gusta verme bien para mí. No quise pensar mal. Era mi madre. Durante el almuerzo, Leo hacía chistes, y ella se reía con una soltura que no tenía ni con mi padre. Le servía más comida, le ofrecía otra copa de vino. Yo miraba todo eso sin entender por qué me incomodaba. Al fin y al cabo, ella siempre había sido amable con mis amigos. ¿Por qué ahora me molestaba tanto? Pero empecé a notar más cosas. Como cuando hablaban en privado y al yo entrar, cambiaban de tema con rapidez.
O cuando Leo empezó a enviarme mensajes solo para confirmar si mi padre estaría en casa o no. ¿Tu papá está hoy? ¿Vas a salir esta noche? A veces, no venía cuando yo estaba. Y otras veces, llegaba antes de que yo regresara del trabajo. La confianza que tenía con ambos empezó a resquebrajarse. Recuerdo que una tarde, al volver a casa más temprano de lo habitual, vi a Leo salir por la puerta trasera. Me saludó con una sonrisa incómoda, dijo que había venido a traerme un libro y se fue. Cuando entré, mi madre estaba nerviosa, demasiado ocupada limpiando el fregadero, aunque no había platos sucios. No dije nada. Porque todavía no podía enfrentar la idea de que algo estuviera ocurriendo entre ellos. Era más fácil convencerme de que estaba exagerando que aceptar que la mujer que me enseñó lo que era el amor, la dignidad y el respeto, podía estar traicionándome con el único amigo que yo consideraba un hermano. Pero lo más perturbador fueron las miradas. Esas miradas largas, que no eran de madre a hijo ni de hijo a madre. Eran algo más. Eran miradas que yo no quise leer, pero que gritaban una verdad que pronto me explotaría en la cara, y aún así, no hice nada. Porque a veces, el corazón se aferra a las mentiras cuando la verdad duele demasiado. Recuerdo el día exacto en que todo se derrumbó. Era un miércoles por la tarde. Volví a casa temprano porque olvidé unos documentos del trabajo. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Subí al segundo piso y noté que la puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, sin saber por qué. Tal vez por simple costumbre, o tal vez por instinto. No vi nada fuera de lo común, pero sobre la cómoda estaba el celular viejo que usábamos todos años atrás. Mi madre lo había reciclado hacía poco para revisar Facebook y ver recetas, según dijo. No tenía clave. Lo tomé sin intención maliciosa, al principio. Pero la pantalla mostraba una notificación de mensaje entrante de alguien guardado como Leo. Una parte de mí dudó en abrirlo. Otra, más fuerte, necesitaba respuestas. Al abrir la conversación, fue como si una bomba me estallara en las manos. Había mensajes recientes, fotos y hasta audios. Algunos eran tan explícitos que sentí náuseas. Otros, aún peores, estaban llenos de cariño y complicidad. Frases como, extraño tus manos, no es lo mismo sin ti, no puedo esperar a que estemos solos otra vez, ¿te acuerdas de lo de anoche? Todavía tiemblo, sentí que el estómago se me retorcía. Mis piernas temblaban. Cerré el celular y salí de la habitación como si estuviera escapando de una pesadilla, pero sabía que ya no había forma de despertar. Esa misma noche, enfrenté a Leo. Lo cité en una plaza cercana. Él vino confiado, como siempre. Me saludó como si nada hubiera pasado. Yo no pude ni devolverle el saludo. Le mostré las capturas del celular. Su rostro cambió por completo. Pasó de la sorpresa al miedo, y luego a una especie de resignación. No tenía que pasar, Julián. Pero pasó. Tu madre, ella me buscó. Yo traté de alejarme al principio. ¿Al principio? Esa frase me dolió más que cualquier otra. ¿Y después? Le pregunté. Después, ya no pude parar. Ella tampoco. Me quedé mirándolo en silencio, tratando de reconocer al amigo que había creído leal toda mi vida. Pero no estaba ahí. Se había ido. Tal vez nunca estuvo. Esa misma noche, esperé a mi padre. Le mostré todo. No dijo ni una palabra. Solo bajó la mirada, se levantó lentamente, tomó su abrigo y se fue. Sin gritar. Sin llorar. Solo se fue. Mi madre intentó explicarse, pero no había palabras. Su rostro se desfiguró en llanto, pero su llanto no me movió. No después de leer todo lo que le había escrito a él. Me hace sentir viva otra vez. Nunca creí que podría amar así. Yo sí. Yo sí lo creía. Creía que podía confiar en ella, en ambos. Esa noche no dormí en casa. Dormí en la de un primo.
Pero más que cambiar de lugar, me sentí como si hubiera cambiado de vida. La familia que yo conocía había dejado de existir. Después de esa noche, la casa ya no fue un hogar. Era solo un espacio lleno de paredes, recuerdos deformados y un silencio tan denso que dolía respirar. Mi padre no regresó al día siguiente, ni el que le siguió. Supimos por un familiar que se había ido a casa de un tío en el campo. Dijo que necesitaba pensar. La palabra divorcio aún no se había pronunciado, pero flotaba en el ambiente como un trueno a punto de estallar. Yo también empecé a ausentarme. No podía quedarme allí, compartiendo techo con alguien que había roto mi confianza desde la raíz. Y no solo como mujer, sino como madre. Mi madre intentó hablarme, pero yo no tenía fuerzas para escucharla. Una tarde, se sentó frente a mí, con los ojos hinchados y el rostro envejecido de repente. Me dijo que estaba arrepentida, que Leo la hizo sentir viva otra vez. Que se sintió vista, deseada, cosas que según ella, mi padre ya no le daba. Sé que lo que hice está mal, pero estaba vacía, Julián. Vacía. Tuve que respirar hondo para no explotar. Porque aunque sus palabras tenían un aire de verdad, no justificaban haberme mentido, haber destrozado mi imagen de ella y haber usado mi amistad como puente hacia su infidelidad. ¿Y yo, mamá? ¿Pensaste en mí? ¿En lo que esto me haría a mí? Bajó la mirada. No respondió. Leo, por su parte, desapareció. Lo bloqueé de todas partes, pero me enteré de que luego se fue de la ciudad. Algunos decían que se fue con otra mujer, que ni siquiera se despidió de nadie. Solo se esfumó, como un ladrón después de haber arrasado con todo. Mi padre volvió a las pocas semanas, pero ya no era el mismo hombre. Llegó con los papeles del divorcio. No gritó, no se vengó, no reclamó. Simplemente firmó y se fue. Fue entonces cuando me di cuenta de que el dolor más profundo no se expresa con escándalos, sino con silencio. La familia se deshizo de forma oficial. Yo seguí adelante como pude. Me cambié de casa, evité a toda la gente que pudiera recordarme a Leo y empecé a trabajar más para mantener mi mente ocupada. Pero las noches eran lo peor. En ellas todo regresaba, la traición, las miradas sospechosas que ignoré, los mensajes, todo. Mi madre quedó sola en aquella casa donde alguna vez hubo cumpleaños, cenas familiares y risas verdaderas. La vi una última vez desde lejos, en una parada de autobús. Ya no tenía ese brillo en los ojos. Parecía vacía. No por dentro. Vacía de vida, de orgullo, de amor. Y en ese momento supe que el precio que estaba pagando era mucho más alto que cualquier castigo que yo pudiera desearle. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Al principio, los días eran grises, mecánicos. Me levantaba por inercia, trabajaba por necesidad, comía por costumbre. Pero vivir me costaba, no por la pérdida de una pareja. No. No era ese tipo de dolor. Era algo más profundo, más sucio, la traición en el corazón del hogar. Cuando te falla tu madre, el suelo bajo tus pies se vuelve incierto. No sabes en quién confiar. No sabes si volverás a hacerlo. Pasaron los meses. Mi padre se mudó a otra ciudad, y poco a poco reconstruyó su vida. Empezó a verse con una mujer sencilla, que le devolvió algo de paz. Se notaba en su rostro cuando venía a visitarme. Ya no era el mismo hombre de antes, pero era alguien nuevo, más liviano, como si se hubiera librado de años de tensión callada. Yo también sané con lentitud. El dolor no se va, pero aprende a quedarse en un rincón. Aprendí a perdonar, no por ella, sino por mí. Porque cargar odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Empecé a salir con alguien, con cautela. Aprendí a poner límites, a hablar cuando algo me molestaba y sobre todo, a observar con ojos nuevos. De Leo nunca más supe. Lo que me dolía al principio, con el tiempo dejó de importarme. Fue una figura más en la galería de los que se van, no como un final, sino como una lección.
Pero mi madre sí volvió a aparecer. Fue un día cualquiera, cuando abrí el buzón y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una carta. Era su letra. Lenta, algo temblorosa. Me pidió perdón, no por lo que había hecho, sino por lo que me había causado. Me decía que vivía sola, que había perdido más de lo que imaginaba y que a veces soñaba conmigo de niño, cuando le decía que era mi heroína. Ojalá pudiera volver atrás, Julián. No para evitar lo que pasó, sino para abrazarte una vez más antes de perderte del todo. Leo me usó. Y yo permití que lo hiciera, porque confundí deseo con amor, escape con libertad. Lo perdí todo. A tu padre. A ti. Y ni siquiera a él lo conservo. Solo me quedé con este silencio, y con la certeza de que me fallé como madre. No respondí. No porque no me doliera, sino porque ya no había nada que decir. A veces, la vida se encarga mejor que uno de cobrar las cuentas pendientes. Mi madre, que un día tuvo una familia que la amaba, que fue el centro de un hogar lleno de afecto, terminó sola, sin esposo, sin hijo, sin dignidad. Eso es el karma, no siempre un castigo evidente. A veces, es el eco eterno de tus decisiones equivocadas, repitiéndose cada noche en tu mente, cuando las luces se apagan y ya no hay nadie que te mire con respeto. Hay heridas que no sangran, pero que duelen toda la vida. Ser traicionado por una pareja duele, claro que sí. Pero cuando la traición viene de quien te dio la vida, es diferente. Es como si una parte de tu alma se despegara de ti y se perdiera para siempre. Mi madre no me clavó un cuchillo en la espalda, lo hizo en el corazón. Y no fue con odio, fue con egoísmo, con inmadurez, con esa frialdad que solo tiene quien no mide las consecuencias de su deseo. Me usó como escudo. Me rompió para salvarse de su propia frustración. Yo no la odié. No supe cómo. Porque en el fondo, uno siempre quiere creer que la madre puede redimirse, que en algún rincón de su ser aún vive la mujer que te acunaba de bebé. Pero hay traiciones que destruyen más que vínculos, destruyen el recuerdo, la imagen, la fe. El karma llegó, como suele hacerlo, sin avisar. No necesitó venganza. La vida simplemente le quitó lo que ella misma se encargó de destruir. Y con el tiempo, entendí que el verdadero castigo no es el desprecio de los demás, sino el vacío de no tener a nadie que te mire con amor verdadero. Hoy, cuando alguien me pregunta si perdoné, contesto que sí, pero que perdonar no siempre significa volver. A veces perdonar es soltar con dignidad. Es seguir sin rencor, pero con memoria, porque uno no puede edificar un futuro sano con los mismos ladrillos que lo destruyeron. Así que si tú estás pasando por algo parecido, si alguna vez te traicionaron desde adentro de tu hogar, recuerda esto: no estás solo, tu dolor es válido, tu sanación es posible, y tu valor no lo define quien te falló, sino cómo decides seguir adelante a pesar de ellos. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.